Buenas jóvenes, ¿qué tal? Hoy en el curso de Historia del Perú vamos a hablar del tema de rebeliones indígenas del siglo XVIII. Los objetivos de esta clase son que al final de ella ustedes puedan comprender por qué las reformas borbónicas aplicadas por la nueva dinastía en España en sus colonias americanas generaron rebeliones indígenas. Van a poder explicar las causas y consecuencias de las rebeliones indígenas de Juan Santos Atahualpa y de Túpac Amaru II, y van a poder identificar a los principales personajes de destacada participación en las rebeliones indígenas del siglo XVIII. Durante el virreinato del Perú o durante la colonia, los motines y alzamientos, es decir, rebeliones, tanto de indígenas como de esclavos, eran constantes, debido a la mala situación o a la situación de explotación a la cual eran sometidos tanto indígenas como esclavos. Pero también, no solamente ellos, sino también mulatos y africanos, ¿sí? Se levantaban prácticamente a diario contra el sistema colonial. Los tiempos de la colonia eran muy agitados, y las crónicas registran decenas de levantamientos o rebeliones en contra del abuso de los españoles, la explotación al indígena, el pago del tributo indígena, el abuso de los corregidores, el abuso también de los dotrineros, de los caciques y otros funcionarios coloniales existentes, hizo que se generara un rechazo al sistema colonial. Y ahí la razón, o bueno, mejor dicho, las razones del por qué durante estos años que fuimos colonia de España, prácticamente a diario se veían rebeliones en contra de España. Las dos más conocidas en el siglo XVIII, es decir, en los años 1700, son las de Juan Santos Atahualpa y la de Túpac Amaru II. En el siglo XVIII, por ejemplo, tenemos la rebelión de Juan Santos Atahualpa. Él se rebeló durante 14 años, entre 1742 y 1756. Probablemente este señor nació en el Cusco, más o menos en los años 1700. Tuvo una educación jesuita, es decir, fue educado por una orden religiosa de los jesuitas. Dentro de su educación, algunas investigaciones indican que viajó a España y otros incluso al continente africano. Sí, así dicen, pero eso no está corroborado al 100%. Lo que sí es cierto es que se rebeló en el virreinato del Perú, se internó en la selva central y se rebeló contra España. Se rebeló, en otras palabras, contra el sistema español o contra el régimen español, debido a la explotación por parte de los españoles contra los indígenas. Este señor era visto como un Mesías, es decir, como un Salvador. Los pobladores de la selva central lo veían a él como un Salvador, como un Mesías, como una promesa de cambio, como una persona que en su rostro estaba reflejado la restauración del Tahuantinsuyo. Se hizo llamar Apu Inca, es decir, él se consideraba una divinidad, ¿sí? Por eso que se hizo llamar Apu Inca. Esta rebelión, como ya lo indiqué, dura 14 años, entre 1742 y 1756. En 1742, cuando él se rebela, gobernaba en el Perú el virrey José Antonio de Mendoza, también conocido como el Marqués de Villagarcía. Pero ya en 1756, cuando a partir de él, de ese momento ya no se sabe nada de Juan Santos Atahualpa, gobernaba otro virrey, el virrey José Antonio Manso de Velasco, conocido también como el Conde de Superunda. ¿Sí? Bien, ¿cuál es la causa para que Juan Santos Atahualpa se rebele contra España? Son los abusos, la explotación que cometían los españoles, mejor dicho, los monjes franciscanos, es decir, un grupo de misioneros, un grupo de sacerdotes
una orden religiosa llamada los franciscanos. Esta orden religiosa de estos sacerdotes, llamados los franciscanos, tenían como objetivo evangelizar a los indígenas en la selva central, pero no solamente su función era evangelizar a los indígenas, sino que también mandar a los indígenas a la mita, explotar a los indígenas en las minas, también extrayendo sal, por ejemplo. Entonces, esto, como es lógico, va a generar indignación y va a generar una rebelión por parte de los indígenas contra estos sacerdotes. La región rebelde va a ser la selva central, ¿sí? Esta zona conocida como el Gran Pajonal. Acá podemos ver un mapa actual del Perú. La zona donde Juan Santos Atahualpa se revela es el centro del Perú, la selva central, ¿sí? Esta parte más o menos de Junín, de Pasco, de Huánuco, de Ucayali, una parte de la selva del Cusco, de Ayacucho, esa es la selva central, ¿no? ¿Sí? Esta zona es conocida, recuerda también como el Gran Pajonal. Es acá donde Santos Atahualpa va a organizar a los indígenas y se va a rebelar en contra de España. Recuerda, en la selva central o en la zona conocida como el Gran Pajonal. El objetivo de su rebelión era expulsar a los españoles de territorio peruano y la restauración del Tahuantinsuyo, es decir, Santos Atahualpa proclamaba que luego de expulsar a los españoles se iba a volver a instaurar el Tahuantinsuyo. Los grupos étnicos o las etnias amazónicas de la selva central que apoyaron a Santos Atahualpa, entre estas etnias tenemos por ejemplo a los achanincas, a los chipibos, conibos, piros, machiguengas, amuechas, etc. Son los pueblos indígenas de la selva que apoyaron a Santos Atahualpa en su rebelión. Santos Atahualpa utilizó la táctica de guerra de guerrillas. La táctica de guerra de guerrillas son un conjunto de estrategias militares ideadas por personas que no tienen una preparación o experiencia militar. Los indígenas que apoyaban a Santos Atahualpa no tenían una preparación militar a diferencia de lo que tenían los españoles. Pero esto no significa de que los indígenas amazónicos no eran inteligentes, no eran hábiles. Eh, ¿Cuál es uno de los factores que generó que Santos Atahualpa nunca sea capturado? Fue de que él se rebeló en la selva central, en una zona accidentada, con abundante vegetación, con abundante arbusto, y lo cual dificultó a los españoles, o mejor dicho, a los militares españoles, hacer frente a esta rebelión. Estos indígenas que apoyaron a Santos Atahualpa dominaban muy bien este territorio, conocían este territorio amazónico. Por ejemplo, se subían a los árboles y cuando pasaba el ejército español por la parte inferior, debajo de los árboles, ¿ya? Entonces, estos indígenas que estaban arriba les tiraban lanzas o si no, los atacaban con flechas, ¿ya? O con piedras o con alguna otra cosa que tengan a la mano. Y de esta manera lograban, pues, en estas batallas victorias sorpresivas, ¿no? Lo que se conoce como emboscadas. El ataque o la estrategia militar de Juan Santos Atahualpa eran las famosas emboscadas, como estamos viendo en esta imagen, contra el ejército español. También, por ejemplo, les ponían trampas en el suelo, en la tierra, ¿sí? Una hojita, por ejemplo, pero en realidad habían cavado ahí un hueco, pero lo taparon con una hoja. Y como es selva, ya los españoles no se daban cuenta de esto, cruzaban esta hoja y se caían y quedaban pues enganchados en la trampa de estos indígenas. A eso se llama táctica de guerra de guerrillas y ahí la razón del éxito de la rebelión de Juan Santos Atahualpa. Pero su desaparición es un misterio.
Lo cierto es que nunca fue capturado ni derrotado por los españoles, porque si él hubiera sido capturado o derrotado por los españoles, debe de haber alguna fuente escrita que lo mencione, que lo diga. Recuerda que los españoles dejaban en documento, dejaban fuente de todo a través de documentos, fuentes escritas, cartas, crónicas, etcétera. Y no hay ninguno de eso, ninguna crónica, ninguna carta, ningún documento que nos indique que los españoles hayan capturado a Santos Atahualpa. Entonces, probablemente es que Santos Atahualpa fue o murió por muerte o murió de manera natural o tal vez también murió envenenado por alguno de sus generales. Recuerda que él llegó a considerarse alguien sagrado, llegó a considerarse como alguien inmortal y por lo tanto algunas hipótesis también nos indican de que probablemente le haya dicho a alguno de sus generales, ¿ya? Que que compruebe su inmortalidad y que por ejemplo lo lancen a un río y vean que él no va a morir ahogado. O tal vez también le dio su lanza y le dijo a alguno de sus generales, eh, atraviésame con esta lanza y verás pues que yo soy inmortal. Y bueno, como ustedes pueden imaginarse, ya, como toda persona normal, el señor Santos Atahualpa tenía que morir. Lo último que te acabo de indicar son hipótesis de cómo tal vez murió el señor Santos Atahualpa. La otra rebelión de suma importancia es la de Túpac Amaru II, entre 1780 y 1781. Su verdadero nombre es José Gabriel Condorcanqui Noguera. Él fue hijo de Miguel Condorcanqui y Rosa Noguera. Era descendiente del último inca de Vilcabamba, o sea, de Túpac Amaru I. Por eso es que este señor se hizo llamar Túpac Amaru II. Nació en Surimaná, en el Cusco, en el año 1738. Fue cacique, ya, cacique de Surimaná, Pampamarca y Tungazuca. Por lo tanto, si Túpac Amaru II fue cacique, entonces tenía algunos privilegios, como por ejemplo no ir a la mita y también recibir un tipo de educación. Fue precisamente la educación jesuita cristiana la que recibió Túpac Amaru II en el Colegio Menor San Francisco de Borja en la ciudad del Cusco, ¿sí? Por ello es que Túpac Amaru II dominaba varios idiomas, el quechua, el castellano e incluso el latín, ¿sí? Que era el idioma del momento, ya el idioma que estaba de moda en esos tiempos. En 1760 se casó con Micaela Bastidas, su esposa, una mujer también de carácter fuerte que también tuvo una destacada participación en la rebelión de Túpac Amaru II y que logró también estar detrás de él en muchas victorias. Con ella tuvo tres hijos, Hipólito, Mariano y Fernando. Lideró Túpac Amaru II la Gran Rebelión, convocando a una fuerte movilización indígena en el virreinato que alcanzó incluso los actuales territorios de Paraguay, Uruguay, Argentina, Chile, Bolivia y Brasil. Él desarrolló un nacionalismo inca porque entre sus propuestas estaba, por ejemplo, restaurar, al igual que Santos Atahualpa, restaurar nuevamente el Tahuantinsuyo y expulsar a los españoles. Recuerda que Túpac Amaru II era un hombre de buen patrimonio. Esto significa que tenía cierta cantidad de riquezas. Por ejemplo, tenía cientos de ganado, ¿no? Tenía animales como mulas, llamas y también tenía varias hectáreas de sembrío de hoja de coca. Entonces ahí vemos la biografía y la importancia de Túpac Amaru II.